Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Es un gusto poder encontrarnos nuevamente. Hoy es 2 de agosto y que estamos juntos para poder bendecir juntos al Señor como lo hemos hecho recién y como tenemos que hacerlo en todo momento, a toda hora, en todo lugar, tenemos que bendecir al Señor. Y el domingo pasado comenzamos con este tema de la crianza de los hijos o la educación de los hijos. Todavía tengo muy grabado crianza, pero el término correcto sería la educación, la edificación, la formación de los hijos. Y el último punto que tocamos es amar a nuestros hijos. Y dijimos que incluye el amor y tocamos especialmente que el amor, una de las cosas que incluye es la aceptación. Además de eso, incluye esfuerzo y sacrificio. Al haber traído hijos al mundo, nos hacemos responsables por ellos. Dios mismo nos hace responsables de su crianza, de educarlos, de alimentarlos, de darle protección, de darle abrigo, vivienda, de cuidar de su salud, de proveerles el ambiente adecuado para su desarrollo social. O sea, depende de nosotros, donde nosotros les llevemos cuando son niños, ahí va a encontrar su entorno, su ambiente. Para mi esposa y para mí fue un gusto poder crear los hijos en un ambiente cristiano, en la vida de la iglesia, porque encontró amigos que tienen familias sanas, familias educadas, familias que enseñan bien a sus hijos, y entonces ellos fueron aprendiendo que no éramos los únicos que exigíamos ciertas cosas de ellos, sino los demás también. O sea, fue muy importante eso. Y bueno, y así también encontraron con quién casarse, con otros que pensaban igual que ellos, y de esa manera formaron hogares y pudieron tener los hijos y criarlos de la misma forma. Todo esto, este trabajo que tenemos que hacer los padres, todo esto significa gasto, significa tiempo, significa sacrificio, significa privarnos de cosas por el bien de ellos, modificar actividades, modificar gustos personales. O sea, tiene que haber sacrificio de nuestra parte para poder criarlos bien. Pero no significa que debemos sacrificar nuestro matrimonio por ellos. Todo por el contrario. Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es una relación matrimonial de excelencia. Cuanto mejor nos tratemos en el matrimonio, mejor va a ser para ellos. Le vamos a dar una imagen correcta de lo que es realmente el amor. Los chicos se sienten seguros cuando sus padres se quieren, cuando sus padres se tratan bien. Es importantísimo esto en la vida de los niños. Que ellos vean a sus padres dialogando, que vean a sus padres abrazándose, besándose, haciéndose mimos. O sea, esto le hace mucho bien a los hijos. El maltrato entre papá y mamá trae inseguridad en la vida del niño. De ahí la importancia de tratarlos bien en el matrimonio. Si no encuentran la salida en el matrimonio para llevarse bien, hay que buscar ayuda. Hay mucha gente dispuesta a prestar ayuda y que tiene buenos hogares, buenas familias. Lo otro que necesita el chico es afecto. Y hay un código para el cual el niño entiende que sus padres le aman. Y es muy sencillo, pero todos tenemos que saber algunas cositas de lo que el niño entiende por afecto de los padres para con sus vidas. Los chicos lo entienden cuando le dedicamos tiempo. Darle tiempo a alguien es darle parte de nuestra vida.
Nuestra vida se compone de tiempo. Si le doy a alguien 1 hora, esa hora no la recupero más. Le di 1 hora de mi vida, 1 hora de mi tiempo a esa persona. Y dedicarle tiempo a los hijos es muy valioso para la vida de ellos. Ellos se dan cuenta de eso, que le estamos dedicando tiempo. No es solo X cantidad de horas, sino calidad de entrega. Si estoy con el niño, estoy con él. ¿Qué significa? Que estoy en su mundo. Estoy en su mundo. Generalmente lo estamos trayendo a nuestro mundo a los hijos. Y entrar en su mundo significa mucho para ellos. Significa que me intereso por lo que a él le interesa. Sea niña, sea varón, lo que le interesa. Porque nosotros siempre lo estamos trayendo a nuestro mundo. ¿Y nuestro mundo cuáles son nuestros intereses? La educación, los modales, la disciplina, el aseo. Pórtate bien, no pellizques a tu hermano, no te ensucies, te lavaste los dientes, te duchaste. Estamos siempre trayéndolo a lo que a nosotros nos interesa. A él no le interesan muchas de esas cosas. Su mundo son sus juegos, son sus fantasías. Y tenemos que dedicar tiempo a su mundo, a sus juegos, a su fantasía, a sus conversaciones, a sus intereses. Hay tiempo que debe ser exclusivo de ellos y de sus intereses. Lo otro son las expresiones sensoriales. Rozar la piel, acariciar, besar, hablar, abrazarlos, tomar de la mano, acunar, cantarle. Todo depende de la edad de los chicos. Cantarle cuando son bebés, jugar, expresarle nuestro amor y nuestro cariño. El contacto físico en la expresión del amor y el cariño es de suma importancia. La madre en esto juega un papel muy importante en esta área. Cada día debe tener a su bebé un buen tiempo en sus brazos. Debe ir contra toda idea de que no lo debe acostumbrar a los brazos y que le roba tiempo y no lo va a dejar hacer nada. Sáquese eso de la cabeza. Porque esa etapa de tenerlo en sus brazos y acariciarlo, esa etapa es cortitísima. Es muy corta. Si no lo hace, después se va a lamentar. A decir, lo hubiera tenido más tiempo en mis brazos. Lo hubiera acariciado más en aquel momento. Pero me decía, no, que te roba tiempo. Que me robe todo el tiempo. No se pierda la gran oportunidad de cantarle, de hablarle con palabras coherentes, que expresen amor, que expresen afecto, que tenga una relación muy cercana a sus hijos. No le hablen taraleti, porque es una persona. Trátelo como tal, como una persona, y háblele con palabras coherentes. Además de todo esto, hay que estimular. El chico va creciendo, hay que estimular. Hay que felicitar, hay que alentar, hay que animar. Hay que estar a su lado en los momentos difíciles de la vida. Los niños ya tienen muchos que le señalan sus defectos, porque alguna cosa no la hace correctamente y bueno, tiene quien le señale sus defectos, sus errores, y si no, algunos le van a encontrar. Así que el espejo, la balanza, los amigos, los enemigos, los hermanos, los profesores, etcétera, etcétera, siempre le van a señalar algunas de esas cosas. Y las palabras y gestos de aliento de los padres
estimulan al hijo. El buen desarrollo de su personalidad depende mucho de todo esto. No use nunca palabras torpes. Por favor, no use nunca palabras torpes. Nunca. Tonto, estúpido, tarado. Bueno, antes decían babieca, idiota, bueno, qué sé yo, tantas otras. No use nunca palabras de ese tipo. Si tiene que corregir, es otra cosa y ya hablaremos de la corrección. Pero no use palabras torpes. Un ambiente hogareño agradable necesitan los hijos. Los hijos deben encontrar placer de estar en casa. Debe ser su lugar de refugio, de amparo. No hace falta riquezas, pero sí atención. Para lograr este cometido, la presencia de la madre en la casa es fundamental. Es de gran importancia. Una mujer apacible, dueña de sí misma, y un varón que gobierne bien harán del hogar un lugar adecuado para la crianza de los hijos. El amor expresado en cariños y alegría entre sus padres le da seguridad al niño. Tratarnos mal es el mayor daño que podemos hacer a nuestros hijos. Para amar también dependa de Dios. Para poder dar a un ser humano lo que le hace falta, lo que necesita, necesitamos más capacitación de arriba. Necesitamos gracia de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso usted tiene que ser una persona que ore, que busque a Dios a favor de sus hijos. Hablamos de amar, hablamos de enseñar. Proverbios 22:6 habla justamente muchísimo de la enseñanza. La base de la enseñanza es el amor. Esa es la base de la enseñanza. Es lo que da el marco adecuado y lo que sustenta la enseñanza y la disciplina. Lo hacemos todo con esa base de amor. Son las vías por las que transita la pesada carga de la instrucción y de la corrección, porque hay que instruir, hay que corregir. Está formando carácter. Y por lo tanto, a veces eso significa disciplinas en la vida. Esas disciplinas de la vida son muy importantes y para esto tiene siempre mostrarle que lo está haciendo con amor, con cariño, con firmeza. Pero ser firme sin amor es muy triste. Es como querer llevar un tren, que transite un tren por los durmientes, o sea, sin los rieles. Es imposible una cosa así. O sea, los rieles de la educación de los hijos son el amor. Y ahí entonces sí podemos poner sobre esos rieles la pesada carga de la enseñanza, de la instrucción, de la capacitación, de hacer comprensible las cosas y a veces las cosas abstractas y las intangibles. Y a veces tenemos que explicar ciertas cosas como explicar Dios, quién es Dios y establecer los parámetros adecuados por donde va a transitar la vida de los hijos. Formar conciencia con valores morales, orientarles a establecer criterios lógicos, ayudarles a pensar en formar temas coherentes, a formar un pensamiento claro para muchas de las cosas de la vida. Y que ellos tengan conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, estamos formando conciencia y la conciencia se forma por enseñanzas que han ido formando el pensamiento del chico. Y eso es lo que le ayuda en la formación de su conciencia, de lo bueno y de lo malo. Los objetivos de la enseñanza es la formación moral y la formación del carácter.
La honestidad, la veracidad, la honradez, la gratitud, el respeto, la integridad, la justicia, el perdonar, que lleguen a ser personas confiables, que paguen sus deudas, que se hagan responsables de sus actos. Me acuerdo de un caso donde unos chicos sacaron el auto de su padre y salieron por la calle un domingo a la tarde y atropellaron a un anciano y lo dejaron tirado y el hombre murió. Y así llegaron a su casa y dijeron lo que habían hecho. Y los padres arreglaron toda la situación con la policía, falsificando una denuncia de que el auto había sido robado horas antes de ese accidente. Y de esa manera se salvaron de tener que pagar por toda esa situación. Cuando yo me enteré del caso, dije, pobres chicos, se habrán salvado de pagar una cantidad de dinero por lo que había pasado, pero pobres chicos, lo que grabaron en ello, se puede cometer cualquier delito y de alguna manera vamos a zafar. Los condenaron a esos chicos. Digamos siempre la verdad. Digamos siempre la verdad. Tenemos que tener objetivos espirituales, que conozcan a Dios y que esto sea en los primeros años de vida. Que los niños puedan percibir a Dios como algo normal. Deben pensar en Dios como una persona que siente, que ve, que escucha, como el creador de todo y a quien tenemos que rendirle cuenta de nuestros actos. Pero aquel que podemos orar en nuestras necesidades y acudir a Él, buscar ayuda para cualquier situación de nuestras vidas. Tenemos que enseñarles a ejercer fe frente a las situaciones difíciles, enfermedades, aprender a confiar en Dios en toda situación, a leer la Biblia, a reconocer a Jesucristo como Señor de sus vidas. Tenemos que enseñarles sobre la vida eterna, sobre la esperanza después de la muerte. Cuando alguien fallece es un buen momento para poder enseñarle sobre el futuro más allá de la muerte. Hay que enseñarle que algún día van a casarse y con quién deben casarse. No la persona, pero sí qué es lo que ellos tienen que tener en mente con la persona que se van a casar. Todo esto hay que enseñarlo desde niño, que sean parte de la familia de Dios. Todo esto lo tienen que aprender en los primeros años de vida. Léale Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y separó las tinieblas de la luz. Y a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Enséñele de Dios como el creador de todas las cosas. ¿Cuándo y cómo enseñar? En todo momento. Siempre hay situaciones para enseñar, aún a veces frente a un programa de televisión. En todo momento. Y siempre hay que aprovechar toda circunstancia, toda situación para afirmar valores éticos, morales, espirituales en los hijos. Las injusticias que a veces se ven en las escuelas. Cuando trae algo a casa que no es de él, ¿de dónde lo sacó? Lo tiene que devolver, lo tiene que llevar otra vez a la escuela, de quien sea. Cuando se pelean, tiene que enseñarle ahí, tiene que enseñarle a perdonar. Frente a noticias en la televisión, enséñele del mal y del bien. En los problemas entre parientes,
la separación de algún pariente. Hay necesidades en las personas también. Enséñele que tenemos que ayudar, que tenemos que compartir de lo que tenemos con otros. Hay gente que necesita, hay gente que está sufriendo ciertos problemas y tenemos que ayudar, o porque no tienen trabajo, perdieron el trabajo, o están en una situación familiar difícil, son carenciados. Enséñele la generosidad. Cuando alguien cayó en alguna desgracia, una situación de pecado, enséñele, ellos se enteran de todo. Tenemos que enseñarle con los trabajos en la casa. Ellos tienen que ser parte de la casa, de la familia, y tenemos que enseñarle con los trabajos en el hogar. Tenemos que enseñarles a orar. Tenemos que enseñarle con relatos bíblicos, conversaciones, comentarlas. De una forma muy natural tienen que ser los comentarios de temas de la Biblia. Lo que escucharon en algún mensaje, o un libro, cuadernos, videos, lecturas bíblicas. Tenemos que enseñarlo. ¿Cuándo disciplinamos? Esa enseñanza sobre el comportamiento y la actuación que deben tener frente a las diferentes situaciones de la vida deben estar acompañadas de principios bíblicos o lógicos que la sustenten. Esa es una disciplina que usted debe tener continuamente. Debe estar acompañado de principios bíblicos, de principios lógicos que sustenten todas esas enseñanzas. Además de eso, hay reglas que son propias de cada familia. Hay cosas que se practican en un hogar que no se practican en otro, pero son reglas familiares y que tienen que aprender de esas reglas familiares. El orden de la casa, los hijos necesitan saber los límites de su libertad. Siempre debe haber límites, siempre. Mientras vivan bajo nuestro techo, tiene que haber ciertos límites, ciertas reglas de comportamiento en nuestra casa. Reglas claras y razonables. Las reglas que se establecen deben ser para cumplirlas. No ponga reglas que después no la podrá cumplir ni siquiera usted. Entonces tienen que ser reglas muy lógicas. Cuando los hijos son pequeños, las riendas son cortas. Pero a medida que van creciendo, uno va aflojando las riendas y los chicos tienen más libertad. A medida que los hijos crecen, las libertades también son mayores. Cuanto más crecen, más explicación hay que dar para muchas cosas de la vida. Que no se las dimos cuando eran pequeños, pero ahora en la adolescencia sí hay que explicar más. Siempre conviene establecer principios más que reglas. Los principios nos ayudan mucho más que las reglas. Hay muchas preguntas también acerca de las disciplinas y hay algunas consideraciones que deben ser importantes en cuanto a las disciplinas. La relación de un niño con Dios está directamente vinculada a la obediencia que guarda a sus padres. La relación de un niño con Dios está directamente relacionada, vinculada a la obediencia que guarda a sus padres. No puede un niño tener una buena relación con Dios y mala con sus padres. No es coherente. La obediencia de los hijos a los padres no es una opción, es un mandato de Dios. Y eso ellos tienen que saberlo. Ahora los padres tienen que ser cuidadosos de no pedir más de lo que corresponde, no provocarlos al enojo a los chicos, que le está pidiendo más de lo que corresponde. Pero ellos tienen que saber que no es opcional la obediencia, es mandamiento de Dios. Los padres deben saber esto en primer lugar y luego los hijos. Cuando los padres enseñan a los hijos
a obedecer, están haciendo la voluntad de Dios y están salvando a sus hijos. Dios hace a los padres responsables de la conducta de sus hijos. Y esto requiere esfuerzo, sacrificio, oración, ayuno, dedicación, lágrimas, pero hay que hacerlo. No hay alternativa. Los padres son responsables por sus hijos. Y esto todos los padres tienen que saberlo muy bien. Los padres deben estar unidos en la disciplina y no tener altercados que dificulten la labor con los hijos. Y la figura principal es el padre. Esto hace bien a los hijos, cuando la figura principal de la disciplina es el padre. Aun cuando sea la madre quien la aplique, la que esté más tiempo con ellos, pero el hijo debe saber que papá va a saber todo y que cuenta con su apoyo. Las meras amenazas no forman hijos obedientes. Amenazar sin disciplina produce corazones rebeldes. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, lo dice muy bien, es muy clarito. Es como si usted dice, las autoridades dicen, por tal calle no se puede circular desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por esa calle no se puede circular. Y los autos circulan por esa calle y alguno entra, se mete y no se disciplina, no se corrige, no hay multa. Se van a meter todos. Entonces, ¿de qué sirve el cartel que no se puede transitar por eso? Lo mismo es en la disciplina con los hijos. Si usted pone ciertas normas y ellos no la cumplen y usted no corrige eso, va a formar un corazón rebelde. Después va a ser peor para su vida. Los hijos necesitan saber cuáles son los límites, hasta dónde se les permite llegar. Y los límites no pueden ser antojadizos, que se corren de un día para un lado y otro día para otro. No. Deben saberse con exactitud qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Y hay cosas que no se pueden nunca. Y hay otras que no se pueden en cierta edad. Entonces, eso es lo que ellos tienen que saber. Ellos van a siempre a probar. Si pueden correr los límites, eso es así. Es la naturaleza nuestra, del ser humano. Y ellos van a probar si pueden correr los límites. Y si lo logran, van a insistir y van a seguir queriendo correr los límites. Así que tenemos que ser firmes cuando ponemos límites. De la firmeza de los padres depende que se sujeten o desobedezcan y traiga sus consecuencias. La enseñanza sin disciplina se diluye. El niño debe saber que toda desobediencia lleva en sí castigo, que no quedará impune. Esto lo tienen que saber muy bien. Toda desobediencia lleva en sí castigo. Va a haber corrección para la desobediencia. Los padres cuentan con el respaldo de Dios para ejercer una sana autoridad sobre los niños. Y eso es de fundamental importancia. ¿Cuándo se debe aplicar disciplina a los hijos? ¿En qué momento? Por rebeldía. Cuando hay órdenes muy específicas y hay rebeldía de los hijos, los padres no deben tolerar la rebeldía en el hogar. También en el enfrentamiento. Es común que esto ocurra con la madre. A veces la enfrenta a la madre, ya que ella es la que pasa el mayor tiempo con ellos. La mujer debe recibir el respaldo
de su esposo. Lo otro que no se puede tolerar en los chicos son las mentiras. Hay que enseñarles a conducirse sin mentiras en la vida. Así deben vivir. No deben mentir nunca. Será uno de los mejores legados que podemos dejarle a nuestros hijos. Que no mientan nunca. Esto le va a abrir muchas puertas. En cambio, la mentira le va a cerrar muchas puertas, le va a hacer daño a su propia vida. ¿Cuándo no se debe disciplinar? Cuando son torpes. El niño por naturaleza hace torpeza. A veces tira una taza, un vaso, es torpeza, ¿no? Cuando son lentos. Hay chicos que por naturaleza son muy tranquilos, muy lentos. Y por ahí hay que pasarse más tiempo a veces para que haga los deberes, o para que coma, o para otras cosas, o para vestirse. Son lentos. O sea, puede enseñarle, pero no es terquedad del chico, es así él. Porque se distrae. La distracción uno no debe dar una disciplina porque son distraídos. Debe hablarle, debe enseñar, pero no disciplinar ni por torpezas, ni porque son lentos, ni porque son distraídos, o por ofensas menores. Siempre hay algún tipo de ofensas menores. Usted no puede estar marcando esas pequeñas ofensas menores por ser descuidados. Algunos son descuidados, ¿no es cierto? Y les sigue de grande y siguen siendo descuidados en algunas cosas, ¿cierto? O sea, deben ser cuidadosos de las cosas, pero hay cosas que son parte de su persona. Hay otros que se llevan todo por delante, pero no te das cuenta, pero no, ¿viste? Y va a seguir así, se lleva todo por delante, porque hablan mucho. Hay algunos que hablan mucho, pero le quieren corregir porque habla demasiado. Es parte de su forma de ser, de su personalidad. ¿Cuáles son las medidas disciplinarias que se pueden aplicar especialmente para ofensas menores? Bueno, yo creo que todos los padres sabemos que hay retos, ciertas penitencias, no poder salir, no poder ir a tal fiesta o tal lugar, cortarle ciertas libertades para ese día o para el fin de semana, todos esos tipos de ofensas menores. Hablamos de ofensas mayores cuando es la terquedad, el enfrentamiento a los padres. Allí estamos hablando de ofensas mayores, ofensas muy serias. O sea, el chico tiene que aprender a obedecer a papá y a mamá. La Biblia menciona algunas veces la vara como una de los medios de disciplina. ¿Por qué menciona la vara? Claro, la vara era un elemento que se usaba antiguamente de castigo, y Jesús muy probablemente fue castigado con vara. Pablo, él menciona que 3 veces, si no recuerdo mal, 3 veces fue azotado con vara. Era también un elemento que se usaba para castigar. Claro, eran varas, ¿cierto? Que tenían su tamaño, y era una de las formas de disciplinar de la sociedad, ¿cierto? Pero ¿por qué menciona a veces la vara, aún cuando habla de la familia? La vara simboliza justamente castigo, simboliza ese tipo de elemento que es totalmente impersonal. O sea, nunca hay que castigar a un chico con las manos.
Nunca hay que corregir con las manos, tirarle el pelo, pegarle un chirlo, cosas por el estilo. Las manos siempre tienen que ser para acariciar, las manos tienen que ser para bendecir, las manos tienen que ser para respaldar, ¿cierto? Nunca tiene que tener temor a nuestras manos. Recuerdo cuando era chico, a veces cuando la madre levantaba la mano, aunque sea para tocarse el pelo, ya el chico se estaba cubriendo porque venía un coscorrón, venía algo ahí. Entonces, las manos no es algo que se debe utilizar como medio de castigo, sino que habla de la vara como algo impersonal. Entonces, en nuestro caso, tenemos que entender que el chico tiene que saber que toda disciplina mayor va a recibir su justa corrección. Ahora, para recibir su justa corrección hace falta tiempo. O sea, uno debe encerrarse con su hijo, tiene que hablar con su hijo. Uno no debe corregir al hijo estando enojado, estando mal. No debe corregirlo así, porque va a descargar su bronca con él. Le va a decir cosas que no corresponde decirle. Lo va a ofender interiormente, y esas heridas interiores son muy duras, quedan grabadas en el hijo. Entonces, uno tiene que hablar con él. Cuando habla, se tranquiliza. Tiene que encerrarse, hablar con él, decirle cuál va a ser la corrección, que puede ser cualquier tipo de corrección que usted le va a dar a él, de disciplina por lo que ha pasado, y ahí tiene que llegar al punto donde reconozca su mal, llevarlo a eso y luego llevarlo a que pida perdón a Dios por la ofensa que ha causado. Debe confesar al miembro de la familia o de la sociedad, quien sea, al que haya ofendido, si hizo algo que estaba mal con el vecino. Recuerdo cuando uno de nuestros hijos arrancó flores de la casa de un vecino, y hablé y fuimos a la casa del vecino y tuvo que pedirle perdón así por haber arrancado flores. O sea, lleva un proceso todo eso, pero hay que corregir esa situación, y para corregir lleva su tiempo, y es necesario tomarse el tiempo para la corrección del niño, y debe ser a solas. No debe humillarlo delante de otros. Si hay alguien al que tiene que pedir perdón, por supuesto, tiene que ir ya con el corazón arreglado, donde reconoce su mal y va para pedirle perdón. Y luego tiene que orar con él. Una vez que ha concluido eso, tiene que orar. O sea, el tomarse su tiempo a temprana edad, cuando son pequeños, para hacer ese tipo de corrección, le va a ayudar, porque va a ser pocas veces que lo va a tener que hacer, pero va a ser eficaz y le va a ayudar en la formación de su hijo, y le va a ayudar a que él interiormente reconozca la autoridad. Porque si hay algo con lo que todos nacemos, es con esa rebeldía a la autoridad. Y eso es lo que él tiene que empezar a reconocer. Papá y mamá son los que mandan en esta casa, y tengo que reconocer su autoridad. Señor les bendiga y les dé mucha gracia en criar hijos para Dios, para el bien de ellos, para el bien de la patria. Necesitamos poblar esta tierra, tengan muchos hijos, y que los hijos sean bendición para esta tierra, bendición para esta nación. El Señor te bendiga en gran manera en este trabajo de criar los hijos. Y si hay preguntas, el próximo domingo estaremos contestando
todas esas preguntas. Padre, bendice a los padres. Dale gracia a los padres en la crianza y en la formación de sus hijos. Los bendigo en tu nombre. Amén.